Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Hay que ir dejando de lado lo que fue la eliminación el martes por la noche frente a Platense en lo que fue este torneo Apertura 2025 que ya se terminó para River y pensar un poco en lo que viene. Creo que el principal objetivo tanto de Marcelo Gallardo como de sus dirigidos es que esta eliminación no tire por la borda el buen rendimiento o por lo menos la alzada en el nivel colectivo que había tenido River en los anteriores partidos. Veremos si logran conseguirlo. Si lo consiguen, está claro que el semestre, por lo menos a mi entender, terminaría siendo más positivo que negativo. Si no lo logran, está claro que comenzar de cero sería algo muy negativo para este equipo que había medianamente encontrado el funcionamiento. En este video te vamos a estar hablando de lo que viene en el itinerario de River, porque está muy cerca el viaje a Estados Unidos para disputar el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Estaremos hablando también de cómo se encuentran los tres futbolistas que en principio no pudieron sumar minutos en el partido ante el Calamar porque se encontraban lesionados. Uno de ellos ya había recibido la alta médica, pero ni siquiera fue al banco de suplentes. Y después nos meteremos obviamente en el mercado de pases, un nombre que ha sonado mucho durante estas últimas horas, que juega en un equipo que sigue todavía en este torneo Apertura, mientras que también el nombre de otro futbolista por el cual River ya había hecho gestiones durante el mes de enero. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando lo que va a ser el calendario de River en este corto plazo. El equipo del muñeco no se irá de vacaciones ni mucho menos, tiene un Super Mundial de Clubes por delante y todavía le queda uno o dos partidos antes del certamen en los Estados Unidos. ¿Y por qué digo 1 o 2? Porque obviamente el próximo está 100% confirmado, hay que jugarlo. Es el siguiente martes 27 de mayo, último encuentro en el Estadio Monumental en este semestre. Será contra Universitario de Perú por la última jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Cotejo que servirá más que nada para ver en qué lugar termina River en la tabla de primeros de esta edición del torneo. Por el momento es el segundo mejor primero por detrás de Palmeiras. No puede ser el mejor de toda la fase de grupos porque el equipo brasileño tiene 15 puntos y River tiene 11. Si Palmeiras perdiera su último encuentro y River ganase, alcanzaría las 14 unidades, es decir, no podría alcanzarlo, pero el objetivo es mantener esta posición como para que en las instancias finales únicamente River defina de visitante en octavos, cuartos o semifinales. Si le toca Palmeiras, si le toca cualquier equipo, debería definir en condición de local. Luego de lo que va a ser ese cotejo frente a Universitario, River sí tendrá al menos 10 días de descanso, ya sea se confirme o no el siguiente partido. La idea es que el viernes 6 de junio el Millonario enfrente a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Esto no está confirmado porque desde el lado de River habían intentado mover la fecha. Sin embargo, la AFA únicamente hubiera dado el ok si el equipo de Núñez alcanzaba la final del torneo Apertura. En ese sentido, como River tendría que jugar 2 partidos más, las semifinales y la final del certamen, que obviamente no disputará porque ya quedó eliminado ante Platense, en ese sentido sí, la AFA le hubiera dado el ok como para traspasar este partido. Sin embargo, como River está fuera, lo más probable es que este duelo tenga que jugarse, aunque todavía no está confirmado. La sede, en caso de que se disputase, sería el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza o el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Y después, esto sí ya está confirmado, el miércoles 11 de junio, River estará subiéndose al avión y emprendiendo viaje hacia los Estados Unidos para disputar el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Un torneo en el que sabemos internamente que es muy complicado, prácticamente imposible diría yo, que River y el resto de los equipos sudamericanos que lo disputan puedan coronarse, pero el calendario está hecho de una manera como para que River pueda al menos clasificarse a los octavos de final. El primer duelo del elenco de Gallardo en ese certamen será el martes 17 de junio en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle contra Urawa Red Diamonds de Japón. 4 días después, sábado 21 de junio, enfrentará a Rayados de Monterrey de México. Estos serían los 2 partidos ganables a la espera de lo que será el cierre de la primera instancia el miércoles 25 de junio cuando enfrente al Inter de Milán. El Millonario podía estar enfrentándose nada más y nada menos que al campeón de Europa.
Vamos a hablar ahora de la actualidad de los futbolistas en lo que respecta a aquellos que se encuentran lesionados. Gonzalo Montiel, lamentablemente, desde lo futbolístico ha estado a la altura desde que llegó en el mercado de pases de enero, pero desde el punto de vista físico se ha perdido demasiados partidos y ha sufrido 2 lesiones musculares y una reincidencia en esta última molestia, que si bien es cierto no ha sido un nuevo desgarro, como le molestaba la cicatriz de la recuperación, tuvo que frenar 10 días, algo parecido a lo que le había pasado en su momento a Giuliano Galoppo. ¿Qué es lo que va a pasar con Montiel? La idea es que el próximo martes 27 de mayo esté ya para jugar frente a Universitario de Perú. En un principio Gallardo en ese partido, si River alcanzaba las semifinales, iba a tener que jugar el sábado contra San Lorenzo y obviamente contra el equipo peruano. Como dije antes, al ya estar clasificado como primero de grupo, seguramente hubieran jugado algunos futbolistas alternativos. Es más, como hay jugadores que tienen 2 amarillas en la Copa Libertadores, es muy probable que ese duelo estos futbolistas no lo jueguen, sabiendo que si reciben una amonestación más, se perderían el primer duelo de octavo de final. No lo mencioné, pero el sorteo de octavos será el 4 de junio, miércoles 4 de junio, por lo que River también tendrá que estar atento a esa fecha en cuestión. Pero volviendo a Gonzalo Montiel, es un futbolista que, más allá de que Bustos en general haya estado a la altura cuando le tocó reemplazarlo, es verdad también que si nos guiamos por lo que es el partido ante Platense, nadie ha estado a la altura, porque alguno dirá que Bustos jugó mal el último duelo ante Calamar. El problema es que todos los futbolistas de River jugaron mal ese partido, pero por lo pronto en el resto de compromisos la realidad es que Bustos ha estado a la altura de las circunstancias. River tiene bien ocupado el puesto de marcador de punta diestro. Aún así se sabe que Montiel hace la diferencia, y también teniendo en cuenta que posteriormente hubo una definición por penales, que River no puede ganar nunca, lleva 8 definiciones por penales consecutivas perdiendo, y Montiel es un jugador que en ese sentido da cierta garantía. A pesar de que erró el penal en la final de la Supercopa Internacional contra Talleres, es un jugador que solamente ha errado esa ejecución desde los 12 pasos. Después el resto de penales que ha disparado durante su carrera han sido gol. Por eso mismo se lamentó mucho la ausencia de Montiel el pasado martes, al menos para patear el penal. Si hubiera estado en el banco de suplentes, a lo mejor Gallardo lo ponía un minuto durante el partido, entraba, pateaba el penal y listo, pero lamentablemente su estado físico no lo ha dejado al 100% durante el último mes de mayo. Vamos ahora a hablar de Maxi Meza, que es un jugador que sufrió una lesión un tanto más grave. Cuando nos enteramos de lo que le pasó, que había sido una pequeña fractura de costillas, todos dijimos, fractura, ya está, un mes afuera, hasta se puede perder el Mundial de Clubes. Sin embargo, esta clase de lesiones, teniendo en cuenta que no requieren cirugía y únicamente lo que tiene que pasar es que se vuelva a solidificar el hueso, tarda aproximadamente 10 días en recuperarse. Además de que, como es en la costilla, esto no le impide hacer ciertos ejercicios físicos, es decir, no pierde la habitualidad de los entrenamientos, más allá de que obviamente no puede chocar con el resto de sus compañeros, más allá de que tiene que hacer cierto reposo. Meza también debería estar a disposición para lo que va a ser el partido del próximo martes contra Universitario. Quizás el semestre de Meza no haya sido el mejor, de hecho es de los pocos futbolistas que, a mi entender, ha tenido un semestre más negativo que positivo. Lo que sucede es que el otro día Gallardo realizó tan solo 3 cambios de los 5 que tienen normalmente los entrenadores. Y seguramente si Meza hubiera estado en el banco, hubiera sido una cuarta o quinta alternativa. Después veremos si pateaba en un penal, qué tal le iba en la ejecución, porque no lo recuerdo yo a Meza como un buen pateador de penales. De hecho, no recuerdo tantos penales que haya ejecutado, pero por lo pronto hubiera sido un cambio seguro, porque el mejor partido de Meza, sin lugar a dudas, en este semestre había sido esos 45 minutos en los que ingresó frente a Independiente del Valle, y justamente minutos antes de terminar ese encuentro se terminó fracturando la costilla. Es decir, antes de Platense había jugado su mejor partido. Por eso mismo, desde el cuerpo técnico se terminó lamentando mucho el hecho de no poderlo tener en cuenta de cara a este duelo en el cual River quedó eliminado. Tampoco hubiera estado disponible, por ejemplo, si River clasificaba a la semifinal. Meza solamente iba a estar a disposición contra Universitario y en una hipotética final del torneo Apertura, y obviamente en el Mundial de Clubes, donde creo yo que será bastante necesario, porque la idea del muñeco, así como ha recuperado algunos
algunos futbolistas que venían teniendo niveles bajos, es volver a sacar la mejor versión de este volante que llegó a mediados del año pasado y que hasta ahora sus niveles buenos en River han sido a cuentagotas. Ha tenido algunos partidos destacados, eso está claro, pero le falta muchísimo a Mesa como para decir que ha rendido como incorporación de River. Obviamente todavía está a tiempo, por lo menos en lo que a mí respecta, y se espera que pueda regresar en el corto plazo. El próximo duelo ante Universitario podría ser el último, como mencioné anteriormente, antes del Mundial de Clubes, y es muy importante que pueda sumar minutos antes del certamen internacional. Y el Piti Martínez, que es el jugador que estaba lesionado, que recibió la alta médica, ni siquiera fue al banco de suplentes contra Platense. Y creo yo que hubiera sido óptimo que estuviera en el banco. Es cierto que seguramente no está ni siquiera para jugar media hora desde el punto de vista físico, pero algo parecido a lo que mencioné en el caso de Montiel. No estaba el Piti Martínez para ir al banco y luego de que Mastantuono pateó el penal y River igualó el encuentro 1 ante Platense, que Gallardo lo hubiera puesto para justamente la ejecución definitiva. El Piti fue uno de los pocos que convirtió junto con Borja su penal en la serie ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional, y además es un futbolista que, más allá de que algún penal errado tiene con la camiseta de River, ha convertido desde los 12 pasos con el manto sagrado, y es un jugador que sabemos que tiene más de 20 penales ejecutados en su carrera. Por eso mismo, como Gallardo se guardó esos dos cambios, y creo yo que esas modificaciones el muñeco no las hizo, básicamente porque si tenía que meter a alguien, iba a poner a alguien que no ejecutaba penales y sacar a uno de los posibles pateadores. Digo esto porque en el banco, por ejemplo, estaba Galopo, que no terminó ingresando. Si Galopo entraba, a lo mejor tenían que salir Castaño o Mastantuono, y eran dos que iban a patear en la definición. Por eso mismo, me hubiera gustado que el Piti al menos esté en el banco como para esa alternativa. Ponerlo esos últimos 10 segundos de partido como para hacer el cambio para los penales y listo, como muchas veces se hace básicamente, que los técnicos se guardan una o dos modificaciones para realizar cambios con vistas a lo que va a ser la definición de penales de la clasificación, sabiendo que River hoy por hoy ya no es que necesita un arquero que ataja penales, porque Armani en todas las definiciones al menos logra contener un penal. Necesita jugadores que conviertan para finalmente quitarse esta mala racha de no poder ganar una definición. Y por lo pronto el Piti Martínez es cierto que lleva 2 meses sin jugar. Su último partido había sido aquel duelo en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar en medio de la fecha FIFA de marzo. Después de eso se desgarró, lo apuraron para ver si podía jugar el Superclásico del 27 de abril y lamentablemente se volvió a resentir del desgarro, por lo que tuvo que pasar otra vez 3 semanas afuera de las canchas. El pasado fin de semana recibió la alta médica correspondiente y obviamente al ya estar a disposición, muchos se preguntaron si iba a estar en el banco contra Platense. Finalmente Gallardo ni siquiera lo puso en la lista de concentrados porque a lo mejor no lo veía lo suficientemente bien desde el punto de vista físico como para jugar. Repito, yo al menos lo hubiera llevado al banco para ejecutar el penal en la definición. Y ahora vamos a hablar de una cuestión que no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con lo contractual, y es el futuro de Miguel Ángel Borja. El colombiano acaba su contrato con River el próximo 31 de diciembre y las charlas en cuanto a su renovación están básicamente estancadas porque todavía la dirigencia no ha tomado la decisión de si quiere o no prolongarle el vínculo. Yo creo que la extensión del contrato de Borja estaría ligada más que nada al hecho de poder recuperar gran parte de la inversión que se hizo por él, no en lo que respecta a términos futbolísticos. Si bien es cierto que el jugador es tenido en cuenta por Gallardo, porque la realidad es que si bien no es titular, es el tercer delantero del plantel, es una cuestión que no hay que dejar de lado. De hecho, es junto con Driussi y Mastantuono de los que más goles han metido en este 2025. Todos ellos llevan 6 goles oficiales en lo que va del semestre, así que no se puede decir que Borja es un jugador que hoy está colgado. Acá el punto es, River en su momento, a mediados del 2022, pagó $8 millones para contratar a Borja, proveniente de Junior de Barranquilla de Colombia. La cláusula de rescisión del colombiano es de 4 millones de la moneda estadounidense. Si alguien en el próximo mercado de junio, julio, agosto, después del Mundial de Clubes, quisiese pagar ese valor por Borja y el colombiano decide irse,
desde el lado de River no pondrán ningún tipo de oposición, el jugador se irá y creo que este tema de una hipotética renovación quedará de lado. Ahora, supongamos que nadie viene a buscar a Borja en el siguiente mercado de fichajes. Quedarán 6 meses para que termine su vínculo y obviamente todos nos vamos a preguntar qué es lo que va a suceder con él. Porque si se va libre con el pase en su poder, y sería raro. Es cierto que si no lo tienen en cuenta para el futuro, y lo lógico es que no renueve el contrato, porque la realidad es para qué vas a seguir extendiendo el vínculo de alguien a quien no querés en el club en términos futbolísticos. Ahora, también es cierto que si Borja se va libre, habrías perdido una gran inversión, porque una cosa es no recuperar nada y otra cosa es recuperar 4 millones de dólares, que si bien es la mitad de lo que invertiste, termina siendo un buen dinero por un jugador que cuando llegó a River tenía menos de 30 años y hoy tiene más. Es algo totalmente lógico recuperar menos de lo que gastaste en su momento, sabiendo que cuando River contrató a Borja no lo iba a vender por 15, 20 millones al fútbol europeo dentro de un par de años, sino que lo que querían hacer con el colombiano era que rindiera futbolísticamente, algo que ha hecho durante el 2024, ahora en el 2025 ha bajado su nivel y ha perdido su lugar como titular, así que el futuro de Borja hasta ahora es una incógnita, veremos qué es lo que sucede en el próximo mercado de pases. Y por último vamos a hablar de Matko Miljevic, jugador que la está rompiendo toda en Huracán, un futbolista que ha tenido un rendimiento más que superador en lo que va de este torneo Apertura, después de haber tenido una carrera un tanto controversial, porque se tuvo que ir de Argentinos Juniors un tanto peleado, después posteriormente del fútbol de los Estados Unidos prácticamente fue vetado para jugar en la MLS y el año pasado había quedado libre de Newell's Old Boys de Rosario. Sin embargo, Huracán lo contrató, confió en él en el arranque de este 2025 y el jugador en cuestión ha respondido con creces y ha tenido un rendimiento más que productivo. Es uno de los jugadores, de los pocos futbolistas del fútbol argentino que le interesan a Marcelo Gallardo contratar de nuestro ámbito local. Digo esto porque ya sabemos que el muñeco es bastante particular a la hora de contratar jugadores del fútbol argentino, porque no ve que muchos puedan tener ese rendimiento esperado, o por lo menos no quiere jugársela tanto en relación a que no es lo mismo rendir con la camiseta de un equipo menor, porque todos los conjuntos del fútbol argentino son menores a River, en comparación a lo que sería estar a la altura de las circunstancias cuando te pones el manto sagrado. El jugador en cuestión ya manifestó públicamente en una entrevista que le hicieron que River lo fue a buscar en el año 2021. En ese entonces el futbolista había entrado en conflicto en Argentinos Juniors, se le acababa su contrato dentro de 6 meses y River quería aprovechar para justamente hacerse con sus servicios. Sin embargo, desde Argentinos terminaron negando esta posibilidad. El jugador se terminó yendo, como dije recién, a la Major League Soccer. Huracán por lo pronto no tiene intenciones de venderlo en el corto plazo. Ahora, si River hace una buena oferta, obviamente desde el club de Parque Patricios van a analizarla. Si bien es verdad que sería bastante raro que un futbolista que llegó hace tan solo 6 meses termine yéndose a otro club, hay muchas cuestiones para analizar. River juega Copa Libertadores, Huracán disputa la Copa Sudamericana, es decir, va a tener torneo internacional en la segunda parte del año, pero por lo pronto no es lo mismo disputar un certamen que el otro. Y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo que te llame o que no te llame Marcelo Gallardo. Si el muñeco levanta el teléfono, es muy probable que su poder de convencimiento provoque que Miljevic ejerza cierta presión como para ponerse la camiseta de River. Todavía no ha comenzado ningún tipo de negociación, porque obviamente el futbolista, más allá de que puede querer jugar en River, no va a entablar ninguna charla con nadie hasta que termine este semestre con Huracán, en el cual todavía le quedan las semifinales como mínimo del torneo Apertura y el último partido de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Y vamos ahora a hablar de los dos posibles refuerzos. Primero vamos a mencionar a aquel futbolista que volvió a jugar con su equipo después de mucho tiempo y que River lo había ido a buscar en el mercado de pasos de enero. Lucas Esquivel era el lateral izquierdo que Gallardo quería sí o sí en el último periodo de transferencias. De hecho, desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero, River estuvo negociando por el futbolista argentino que se desempeña como marcador de punta zurdo en Atlético Paranaense. En ese entonces las negociaciones se hicieron interminables con el equipo brasileño. De hecho, el conjunto en cuestión terminó rechazando y contraofertando básicamente todas las ofertas de River. En primera medida, el más grande había hecho una propuesta de $2,5 millones por el 50% del pase. Paranaense la rechazó. Después fue de $2,5 millones más $1 millón en bonus. Paranaense la rechazó. $3,5 millones
Otro rechazo de Paranaense. Posteriormente, el conjunto de Brasil le manifestó a la dirigencia de River que no quería vender el 50% del pase, sino que quería vender el 80%. Debido a eso, River obviamente aumentó los números y ofreció $4,5 millones. Nuevo rechazo de Paranaense. $5 millones y hasta ahí nos quedamos, porque esa última oferta, según dicen desde el lado de River, nunca fue contestada. Nunca hubo una respuesta por parte de la directiva del conjunto brasileño y por eso mismo se acabaron las negociaciones. Todo esto duró prácticamente un mes. Una vez se terminaron las charlas, el jugador subió un posteo a sus redes sociales personales manifestando indirectamente que el destino le jugó una mala pasada y que en el futuro se vería qué es lo que iba a ser justamente de su trayectoria futbolística, porque Paranaense había descendido a finales del año pasado a la segunda división del fútbol brasileño y en realidad Esquivel no jugó prácticamente nada. Hago hincapié nuevamente en este futbolista porque se sabe que Gallardo lo quiere, porque se sabe que River va a realizar un nuevo intento. No creo yo que estén esta vez un mes negociando, yo creo que River va a hacer una oferta, posteriormente Paranaense la responderá y en base a esa respuesta, dependiendo lo que sucede, ahí ven desde el lado de River si siguen o no con la negociación. Esto no se va a estirar demasiado. Caso contrario, creo yo que en esta oportunidad sí van a ir por otro lateral izquierdo si es que Esquivel no logra ser contratado. El otro día Paranaense ganó 1-0 por la Copa de Brasil y el futbolista en cuestión volvió a ser titular. Sumó minutos después de mucho tiempo en este primer semestre. Esperemos que la resolución de una hipotética negociación en el próximo mercado termine siendo beneficiosa para todas las partes. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, lamentablemente el torneo de apertura acabó para River, pero no por eso hay que dejar de lado las cosas buenas que se hicieron este semestre, sobre todo con vistas al futuro. Hay que tratar de seguir por la senda del buen rendimiento que había conseguido el equipo, traer los refuerzos de jerarquías necesarios en este mercado de pases para terminar de afrontar el segundo semestre de este año de la mejor manera. Por lo pronto River tiene que jugar el próximo martes contra Universitario y veremos si también tiene que disputar el duelo ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina antes de emprender viaje el 11 de junio a los Estados Unidos para jugar el Supermundial de Clubes. En principio, Piti Martínez con alta médica debería estar para Universitario y Montiel y Mesa deberían también estar a disposición del entrenador, aunque todavía necesitan recibir el alta médica correspondiente. El futuro de Borja es una incógnita, su contrato termina el 31 de diciembre y todavía las charlas para una hipotética renovación de contrato no han avanzado. Eso quiere decir que podría llegar a irse libre con el pase en su poder, mientras que dos de los apuntados para reforzar la plantilla de River en este mercado de fichajes son otra vez Lucas Esquivel de Atlético Paranaense y Matko Miljevic, uno de los mejores jugadores que hoy se desempeña en Huracán. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.